Buenas tardes. Es miércoles 30 de abril. Son las 16:06 de la tarde y estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, Juan Andrés? Aquí estamos, Omar. Buenas tardes. Aquí estamos, preparándonos ya para el 1 de mayo y otras cosas importantes. Oye, Juan Andrés, fíjate que hoy 30 de abril hay varias fechas importantes, para recordar. Fíjate que Sí, hace 80 años la URSS, ¿no es cierto? El ejército soviético logra ingresar, ¿no es cierto? A Berlín y sale esa famosa fotografía de la bandera de la URSS sobre el edificio gubernamental. Eh, También se recuerdan 50 años de la victoria vietnamita sobre Estados Unidos, un 30 de abril de 1975. Y fíjate que 45 años de la primera movilización de las abuelas de Plaza de Mayo, el 30 de abril de 1977. Como dirían los muchachos, un día bien acontecido hoy. Juan Andrés, tremendo, pues, Omar, tremendo. Yo creo que ninguna campaña hollywoodense, ni pro-imperialista, ni otanista, ni neoliberal, posmoderna incluido nuestro país, va a poder nublar aun cuando lo omiten, aun cuando lo distorsionen, aun cuando lo mientan, aun cuando lo engañen, van a poder omitir la realidad y la verdad. Y la verdad es que efectivamente, después de una tremenda campaña estratégica del fascismo alemán asociado a otro fascismo, al capital especulativo financiero, yo siempre sugiero la lectura de Jorge Dimitrov, a propósito de que algunos dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué se asocia el capitalismo financiero con el fascismo? Bueno, es que la ignorancia da para mucho, perdonen la expresión. Pero es que es así, es la realidad. El capitalismo especulativo financiero es el que está en la base esencial del fascismo alemán, del fascismo italiano, del fascismo japonés, incluso lo que ocurrió en otros países de Europa, incluso en Estados Unidos, incluso en nuestra región. Pero bueno, el punto es más relevante que efectivamente luego de detener al fascismo alemán, que costó millones y millones de vidas y que seguramente en los próximos días lo van a recordar en Moscú de una manera muy, muy importante. Allá ha estado hace pocos días atrás el presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, ya está dando vuelta su intervención en un encuentro de más de 100 partidos y fuerzas revolucionarias comunistas y de izquierda, pero de verdad comunista y de izquierda, no tengo nada en contra de otras. Pero digo a propósito de esto que estamos conversando más, porque lo de Hollywood ha tratado de tapar, esconder, ensuciar, mancillar, lo han hecho de muchas maneras, han tratado de impedir que la verdad quede instalada y la verdad es que después de ese ataque terrible que se produce durante muchos años en contra de la Unión Soviética, del cual el imperialismo yanqui, el naciente imperialismo yanqui, el imperialismo británico miraban con cierta atención porque para ellos no era menor que el fascismo destruyera a la Unión Soviética, que era su enemigo estratégico en ese momento. Todavía no veían al fascismo alemán como lo que lo vieron después. Entonces estaban ahí, como decimos en buen chileno, a la guaite de que este fascismo destruyera la Unión Soviética y no lo destruyó. Hay millones y millones de heroínas y de héroes de esa epopeya. Y efectivamente no fue ni el ejército norteamericano ni ningún ejército europeo, fue el ejército rojo el que entró hasta Berlín y si hay algo que es palpable de eso es la bandera roja levantada por soldados soviéticos. Soldados soviéticos. La bandera roja que es el símbolo de la Unión Soviética
y que el Ejército Rojo la sigue levantando en sus desfiles y en sus regimientos y en todos lugares. Decir, paréntesis, de que los veteranos y veteranas de la Segunda Guerra le pidieron formalmente a Putin, al presidente de Rusia, que volviera a nombrar Stalingrado y Leningrado. Y la respuesta de Putin es: lo que ellos me pidan es ley. Y lo hizo. Por lo tanto, ahora, amiga y amigo, el Leningrado, el anterior Leningrado, hoy es Leningrado, y Stalingrado es Stalingrado. Así hay que ganarle, la verdad, a los yanquis, al imperialismo, al neoposmodernismo, a toda esta cosa oscura y por momentos hasta siniestra que trata de ocultar. Lo mismo hicieron con Vietnam. Lo mismo han hecho con Vietnam. Y la verdad es que, Omar, hay mucho, podríamos hablar tanto de Vietnam, pero es efectivamente el triunfo de un pueblo en armas que resiste. No era la primera vez que resistían a un colonialismo, lo habían hecho antes, que resisten, que avanzan, y con la solidaridad internacional de los pueblos volvemos a la Unión Soviética, volvemos a Cuba, volvemos a esas naciones que pusieron mucho de su parte. Vietnam resiste y saca fuera de su nación, saca de su territorio, derrota al imperialismo yanqui. Una guerra que solo Hollywood ha mostrado prácticamente una sola faceta, que no es menor, no es menor, amiga y amigo, no es menor, porque la guerra de Vietnam al interior de Estados Unidos generó una reacción multitudinaria en contra de la guerra, por la paz. Y eso fue muy importante, fue extraordinariamente importante. Hay que recordar muchos gestos, entre ellos del campeón mundial de box, Muhammad Ali, quien dice que no, él no va a ir a la guerra, y no fue a la guerra, y lo metieron preso, perdió su título. Después los que saben más de alto rendimiento saben que una persona como esa, que estaba joven en el título mundial, lo encarcelaron, entonces dejó de tener las posibilidades de hacer mucho ejercicio, pero después se repuso y la peleó y la peleó y la peleó y volvió a hacer. Pero él no va a la guerra de Vietnam. Hubo muchos testimonios, gente que mataron en Estados Unidos porque se resistían a ir a la guerra y porque levantaban el movimiento pacifista. Todo eso es parte de esta historia que estamos describiendo. Pero también hay que decir que en el mundo se conoce muy poco o casi nada de la epopeya del pueblo vietnamita, de su reunificación. Ahí hay una cantidad enorme de pueblos al interior del Estado Nacional vietnamita, enorme. El papel de Ho Chi Minh como conductor de esa reunificación de pueblos, el papel de la religión en la reunificación y en la emancipación de Vietnam. En esos tiempos impactaba al mundo cuando monjes tibetanos, y quedó el impacto a nivel planetario, el quemarse a lo bonzo. Se quemaban en protesta en contra de la guerra, así como lo hizo después en Concepción el padre de la actual diputada María Candelaria, Sebastián Acevedo, para exigirle a la CNI que le entregaran a sus hijos con vida. Y se va a la plaza. Y ahí de nuevo sale esto, se quema a lo bonzo, porque en realidad fue una resistencia, pero tremenda, de la cual se conoce casi nada. Y en Chile yo creo que muy poco. Y las nuevas generaciones que no tienen ninguna responsabilidad porque no tienen de dónde, también se conoce muy poco. Creo que ahí hay una epopeya que justo en estos días. Y la tercera que tú mencionabas, Omar, las abuelas, las madres de la Plaza de Mayo, Sí. estamos hablando de más de 30.000 desaparecidos. Y todavía los buscan. Y en estas horas se está recordando, porque también hay si no me equivoco, una película que se está estrenando en estos días de un gran... en Argentina han habido personas notables en lo que es la caricatura, Mafalda y otros más. El Eternauta.
el Eternauta. El creador del Eternauta fue detenido, su familia fue detenida, su familia, sus hijas. Y hoy día se le ha recordado mucho y se ha recordado mucho también que esta fue la primera vez en que las madres, las abuelas, rodean la Plaza de Mayo, hacen una ronda y de ahí no la soltaron más, no la soltaron más. Así se ha construido la historia de los pueblos, no de otra manera. Así se ha construido y estamos ahora de un 1 de mayo. Aquí van a haber manifestaciones importantes, creo que hay que poner de relieve y poner en el centro el punto de referencia que tiene que ver con las demandas principalmente, el sueldo que ha planteado la CUT como un sueldo básico, como un sueldo de pervivencia, y ya el gran empresariado y el empresariado le pegó el portazo y lamentablemente parece que hay otras reacciones a nivel más oficial que también están ahí frenando, como si fuera un problema de poner en cuestión el crecimiento de la economía, como si fuera un problema de la marca. Ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno, ya. Si este país de los 90 en adelante, si ni siquiera para atrás, ya ha quedado en evidencia de que todas esas mentiras estructurales, superestructurales, que han planteado de que aquí la macroeconomía y un montón de cosas son pamplinas, que lo único que hacen es poner en el centro las tasas de ganancia de los grandes ricachones, las grandes familias de la gran banca financiera que opera en Chile, que son el Santander, el Itaú, el Scotiabank, el Morgan, que operan en todo el mundo, que tienen el poder del control absoluto, que solo se les está poniendo y se les está cruzando los BRICS. Pero eso es, no es una cuestión que tenga que ver con nada de aquello, tiene que ver con un tema de pervivencia y tiene que ver con un tema de crecimiento. La CUT tiene toda la razón. Eh, Poner el tema del salario en esa perspectiva implica poner el crecimiento de la economía en el centro. Y lo demás son pamplinas, son mentiras, son cosas que se usan y se abusan para meterle miedo a la gente y para mantener estas tasas de ganancias. Yo creo que va a ser seguramente van a haber grandes manifestaciones en todo el mundo, en Chile también, y yo rescato lo que va a ocurrir en las próximas horas en países como Vietnam, como Moscú, en Rusia, como Cuba, que en Cuba las concentraciones son multitudinarias, sale toda la familia. En Cuba hay una identidad obrera, una identidad popular muy grande, muy de Estado nacional, y es real, y es real. Y yo creo, Omar, que hay que estar atentos a estas circunstancias. Fíjate, Juan Andrés, que lo que tú estás planteando, hay otro hecho también del que se ha hablado muy poco. Fíjate que tiene que ver con la salida estrepitosa de Klaus Schwab como presidente del Foro Económico Mundial. Un hombre que sale por corrupción, largos años conduciendo ese espacio, el gran espacio globalista. ¿Y por qué sale? Por corrupción. Lo que demarca y simboliza lo que ha sido ese foro, la escuela de la corrupción, nada más y nada menos. Y desde ahí, ¿no es cierto?, las políticas para América Latina, partes del mundo y para lo que sea, como escuela de corrupción. Juan Andrés, hoy día se inscribieron las candidaturas a nivel nacional, ¿no? Y Sí. para las primarias, estoy pensando, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del oficialismo, porque la oposición de derecha no tiene primaria. ¿Cómo ves tú, en cuanto a los nombres que ya llegaron, la bajada, ¿no es cierto?, de la presidenta del Partido Socialista, estrepitosa, diría yo, Con mucha compleja, atención con dentro del mucha Partido atención, Socialista. ¿sí? ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? Mira, yo creo, Omar, que hay que tratar de hacer el esfuerzo. Aquí siempre lo hemos dicho, nosotros hacemos el esfuerzo, no nos creemos los absolutos sabedores de la verdad, pero tratamos de hacer análisis y tener cierta certeza. Yo creo que estas primarias en Chile están en un contexto que hay que mirarlo con mucha atención. Eh, Primero, es un contexto regional, por no decir mundial,
en donde una de las características es la ofensiva tremenda que tiene el capital especulativo, las derechas digo, pero son la derecha, ¿no? Yo no hago diferencia entre una derecha democrática y otra, yo no hago porque no existe, amiga y amigo, no existe. O sea, si alguien cree que la derecha en Chile es democrática porque en los 90 aguantó un plebiscito, porque en los 90 se dio cuenta que si seguía apoyando a Pinochet se iba al hoyo y los gringos norteamericanos le vinieron a decir no, igual como se lo dijeron a Lavín en su momento, sepárense de Pinochet porque así no van a llegar nunca al gobierno. Y Lavín le encontró razón y partió a Cuba, se reunió con Fidel, sí, po, y hizo hartas cosas. Y logró entrar y entre otras cosas, dato real, de ese tiempo, más o menos mediados de los 90 para adelante hasta hoy, el llamado centro político, incluida la democracia cristiana, ha perdido más de 1,5 millones de votos. Gente que votaba por ellos. ¿Y dónde están esos votos? No están ni en el Partido Socialista, ni en el Partido Comunista, ni están en el PPD. Este es un dato, amiga y amigo, Omar, es un dato de realidad el que estoy diciendo, no es una opinión. Ese 1,5 millones de votos y más se fue a la derecha. De ahí está creciendo la derecha y que ahora tiene un fenómeno que no es menor, porque por un lado está perdón, por un lado está la UDI y RN, pero están entrando con mucha fuerza republicanos, están entrando con mucha fuerza los de Kaiser, están entrando con mucha fuerza ahora a otra más, y con fuerza. Ojo, no es que vengan entrando así, no, tienen bancada, tienen votaciones, están presentes en muchos municipios, en fin. Entonces, hay aquí una situación que creo que es re importante evaluarla y considerarla en su mérito, ¿no? En su mérito. O sea, aquí lo que hay es una derecha que, si bien es cierto, está fragmentada porque está haciendo los cálculos, qué es lo que le conviene más. Finalmente tomaron la decisión de no hacer una primaria. Yo creo que se van a apoyar con todo en la segunda vuelta, se van a apoyar con todo, porque lo que estos sectores están buscando con el apoyo del imperialismo yanqui, y también aquí yo no me creo el cuento como algunos se lo creen desde este lado, ¿no es cierto?, de que los demócratas norteamericanos son demócratas, po. Pero sí, po, sí, po, sí. Po. Entonces, hemos trabajado, se ha operado en los análisis y en la acción política en Chile con unas distorsiones que no son distorsiones involuntarias, son distorsiones lógicas. Cuando se le trata de poner en el centro para descalificar a alguien de que apoya la dictadura cubana, apoya la dictadura venezolana, eso no es un error, es una intencionalidad política, como la fue antes del golpe, como lo fue a finales de los 80, cuando el imperialismo yanqui le dice a todos, incluido Pinochet, y también a los sectores que luchaban contra Pinochet, nosotros nos vamos a meter aquí, pero aquí queda fuera el Partido Comunista, queda fuera el MIR, queda fuera los trabajadores, fuera, fuera. Esa es la condición. Y la aceptaron. Y la condición la aceptaron. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que es importante mirarlas. Este es el primer factor. O sea, el contexto de esta primaria es este. Una derecha que, si bien está no fragmentada, está ahí mirando cuál es su mejor escenario, en crecimiento. Una derecha que efectivamente está buscando un nuevo ciclo, está buscando rearticular, está buscando generar lógicas que impliquen aumentar las tasas de plusvalía de las grandes consorcios, aislar y sacar ojalá a China de la incidencia que tiene en la relación con el Estado chileno, en fin, hay varias cosas gruesas que se están jugando y que son cosas gruesas que se están jugando hace un tiempo, ¿no? Ahora. Otro factor, están mirando cuál es el escenario más propicio y adecuado para impedir a como dé lugar un nuevo estallido. Porque, amiga y amigo, aquí no fueron las relaciones políticas, ni fue el Parlamento, ni fue nada de aquello lo que provocó la desestabilización del primer gobierno de Piñera y del segundo de Piñera, los dos de derecha. Lo que provocó la desestabilización de esos gobiernos fue la calle, las protestas,
el 2011, estudiantes, universitarios, secundarios, trabajadores, porque había trabajadores, comunidades mapuche, gente que estaba volcada a las calles, medioambientalistas, mujeres. O sea, el 2011 no fueron solo los puros estudiantes, eso fue una cosa muy... Pero después viene el segundo gobierno de Piñera, entre medio otros, porque hay algunos que la alternancia la encuentran que es fantástica, ¿no? Y no se dan cuenta cómo ha ido la cosa. Pero yo creo que se dan cuenta, yo creo que para ellos no es tan problemático que haya alternancia. Estoy hablando de gente que se dice que es progresista, ¿no? Y están apostando ahora a construir fuerza en el Parlamento. Yo creo que para la sinceridad del análisis, yo creo que hay gente que de estos sectores que como que no se dan cuenta que el tema ya no es el presidencial, pero el tema es el Parlamento, porque ellos quieren ser fuerza dialogante con un nuevo gobierno de derecha, quieren ser esto, en fin, o sea, el análisis hay que tratar de hacerlo duro y puro para entender qué se juega en esta primaria, porque para allá va el planteamiento, Omar, que tú haces, que yo comparto. O sea, esta derecha está a la ofensiva y creciendo. Ojo, esa derecha que fue derrotada en las calles en el primer gobierno de Piñera y en el segundo, ahora, bajo este gobierno, está creciendo y está a la ofensiva. Y hay que buscar las causas de esto, porque si no, no sacamos nada. Al contrario, es una falta de rigor y de sentido de realidad que nos puede golpear. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tiene como importante esta primaria, de mi punto de vista? Primero, que se haga el esfuerzo de verdad por sintonizar con esos más de 6 7 millones de personas que están votando por voto obligatorio, pero que en esta primaria no van a votar porque es voto voluntario. Es voto voluntario. Y esas 6 y tantos millones de personas por voto voluntario no votaban. Y Chile llegó a ser el país donde menos gente votaba en todo el continente americano. Esa es nuestra realidad. Y votaron por voto obligatorio en los plebiscitos, y votaron como votaron, y votaron por voto obligatorio en las municipales, y votaron como votaron. Estas son primarias con voto voluntario. Por lo tanto, lo que hay que buscar es una sintonía muy alta, muy fuerte, muy creíble con esta ciudadanía. No me refiero solo a esta ciudadanía que no vota por voto voluntario, sino que con la ciudadanía que probablemente puede estar dispuesta a votar, que son las personas que están o militando o cercanas a partidos políticos, que son las menos en Chile. Son las menos, no son las más. Pero esas personas, estamos hablando en el caso del PC, más de 40.000 adherentes, el Frente Amplio más de 40.000 adherentes, el Partido Socialista por ahí, el PPD un poco menos, el Frente Amplio tiene también. Esas personas, si se logran movilizar con ideas, con propuestas hacia un mundo que podría llegar a votar en estas primarias por causas que ven que son creíbles y reales, yo creo que puede ser una primaria muy importante para instalar un hecho que es previo a lo que viene después, que son las presidenciales y las parlamentarias. Oye, Ahora, yo francamente, Omar, perdona, no creo que esto se logre con dimes y diretes entre las candidatas y los candidatos, que se acusan que si son pro dictadura cubana o no, otros que sí que no, otros que allá para acá, con eso no. O sea, yo creo que el cóctel que se ha hecho en estos días, a partir de ese tipo de cosas y otras más, porque no son solamente esas, y otras más, uno ve cómo tratan los medios hegemónicos estas cosas. Y en medio de la crisis ética que existe en Chile en estos momentos, pero que duda cabe que la existe. O sea, hoy día, amiga y amigo, poco menos que estábamos en una cadena nacional transmitiendo el funeral de un narco. Cadena nacional, a mí no me vengan con cuentos, o sea, eso es espectacularizar a niveles extremos. ¿Es un hecho real? Claro que es un hecho real, pero la forma como se le aborda, que haya poco menos que una cadena nacional, a mí me parece que de verdad es una espectacularización que para lo único que ayuda es para darle cierta
expectación al fenómeno narco, que es terrible, pues porque es crimen organizado, porque es adicción, porque es negocio, porque es lavado de dinero. Entonces, yo creo que ese país real es en el contexto en el cual se van a hacer las primarias. Y creo que este es el primer esfuerzo, Omar, amiga y amigo, que hay que hacer, que los partidos tienen que hacer, que debemos hacer, que es movilizar a la militancia, pero a partir no de una mirada autorreferente. No hay tiempo, es una campaña muy corta. Hay que ir a buscar a la ciudadanía que no está muy interesada, que está distante, que ha perdido credibilidad, que no la está pasando bien, porque no la está pasando bien ni con los salarios. Las mujeres, ha subido el nivel de desocupación en las mujeres, que no la está pasando bien por el tema de la lista de espera. Ahora ocurre que hay un nuevo informe oficial, que te indica la cantidad de campamentos que hay en Chile. Es enorme la cantidad. Es un drama social. Y si alguien quiere hacer la campaña de las primarias diciendo que no, pero hemos avanzado, no, pero lo hemos hecho, estamos jodidos. Porque aquí las primarias son para elegir a la gente o elegir la candidatura que va a ir al próximo gobierno, no a este, si este ya está terminando. Este ya está terminando. Y el desafío es que las personas que vayan a votar les resulte creíble que se les diga, mira, vamos a luchar por temas que tienen que ver con salud, con educación, con salario, lo que ha planteado la CUT. ¿Hay bases? Claro que hay bases, porque hay cosas que se han hecho durante este gobierno que son una base de cierta credibilidad para esta ciudadanía, para esta, yo estoy hablando de esta ciudadanía, no estoy hablando de la gente convencida, no estoy hablando del 30% que ahora va en el 28%, no estoy hablando de ese mundo, porque ese mundo, claro, hay que decirle que se movilice y que vaya a votar, pero el mundo al cual hay que ir involucrando es un mundo que va mucho más allá. Yo creo que si las campañas, los debates de las primarias van en esta dirección, pueden ser una cuestión importante, pueden serlo. ¿Qué duda cabe que hay que poner como centralidad? Ya está bueno, ya, si no parece falta de sensibilidad. El tema de la seguridad, el tema del crimen organizado, el tema del narcotráfico y acusar claramente a la derecha, porque es la derecha la que se opone a que se luche frontalmente contra estos flagelos. Pero hay que dar propuestas concretas, ayudar a las familias que tienen soldadas y soldados, todos sabemos lo que son. Ayudarlas significa un presupuesto nacional fuerte y gestión fuerte. Significa también planes y ayuda en los municipios, con los municipios para que trabajen a otro nivel, para que tengan niveles que apunten. Mira, son más de 400.000, si yo no me equivoco, según un estudio de la USACH, de las niñas y niños que no están yendo al colegio y no son precisamente de los sectores altos. ¿Y a dónde están esas niñas y niños? ¿A dónde están? Son caldo cultivo para el narco. Entonces es cierto que tú requieres una política nacional de Estado con estos niveles y con esta urgencia. Y yo creo que las primarias pueden ayudar mucho, Omar, amiga y amigo, si tienen esta impronta. Y ya dejemos a un lado otras cosas, porque la verdad es que seguir insistiendo con temas descalificatorios, temas de estigma, temas que en la verdad que no ayudan en nada, absolutamente en nada. Porque el punto de referencia, yo insisto en esto, es mover y movilizar a la militancia y a los adherentes, cosa que no es fácil, ojo, tampoco es cuestión de que aquí los partidos y las direcciones den órdenes y la gente se va a movilizar, cuidado, cuidado, las votaciones por el sistema electoral de partido lo que muestran es que no siempre van a votar los que están inscritos en los partidos, vota mucho menos gente. Así que cuidado con pasarnos películas, tenemos que convencer a esa ciudadanía. Ya con esa ciudadanía convencida, tú puedes motorizar otro universo, que es el que estoy tratando de describir, que no es nada de fácil, pero es un universo muy importante porque te da la dimensión para enfrentar a esta derecha en lo que está a la derecha. Si la primaria logra tener este efecto, y si obviamente en la primaria gana la alternativa que creo que debería ganar, que es la alternativa que representa el ideario más vinculado a estas demandas populares, a estas inquietudes sociales que nadie las inventa, a esto de articular a la ciudadanía, que es la que hoy día expresa el Partido Comunista, Janet Jara,
¿no? Creo que es muy importante ponerla en esta dimensión. Y de verdad que si alguien sigue poniendo como un tema de anticomunismo, estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos. Yo de entrada digo estamos jodidos, porque les quiero decir, amigas y amigos, que en las primarias anteriores, cuando fue Daniel Jadue candidato, este argumento fue usado brutalmente, pero cuando se dieron cuenta de que había un votante que no le importaba que Daniel Jadue fuera comunista, y que iba a votar igual por él, de hecho sacó 700.000 votos, que es una votación histórica del Partido Comunista, histórica, histórica. ¿Qué es lo que hicieron? Y fueron a votar por abajo. Si eso fue, y fueron a votar por abajo. E incidieron en esa votación. Es cuestión de analizar por mesa, comuna por comuna, y es evidente que ahí hubo un tipo de votante que votó para impedir que Jadwe ganara esa elección. No era para que ganara Gabriel Boric, era para impedir que Jadwe ganara esa elección. Y miren el resultado, pues. Bueno, miremos, pues. Miremos lo que está pasando en Chile hoy día. Ese tipo de cuestiones son cuestiones pequeñas, estrechas, pero que yo creo que son cuestiones que se lanzan en medio de situaciones de esta dimensión y que, bueno, demuestran de que aquí hay gente que dice que es muy democrática, que es muy esto, que es muy este otro, pero ahora los que hubo le empiezan a poner descalificación a los que se supone que son sus aliados, a los que se supone que son sus aliados. Entonces creo que ahí también hay otro elemento más del análisis. Oye, Juan Andrés, fíjate que a mi parecer y lo digo lamentablemente, sobre este gobierno pesan las palabras del expresidente López Obrador a- al expresidente Fernández en Argentina, en el sentido de que los sectores que se definen, ¿no es cierto?, como transformadores tienen que ejercer esa transformación y tienen que atreverse a esa transformación. Y él nombró 3 o 4 veces una palabra: pueblo, 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 pueblo. O como decía el Papa Francisco, una iglesia con olor a pueblo, una izquierda con olor a pueblo. Creo que ahí hay un tema que tiene que ser para las discusiones de la izquierda, ¿no? Y que tendrán que ver, ¿no es cierto?, lo que ha sido el transcurso de estos años. Y sobre todo hoy día, cuando a nivel internacional, ¿no es cierto?, se van dando una serie de hechos que nos hablan de este giro copernicano, en el cual, como bien escuchando el programa de Daniel, a propósito de Daniel Jadwe, Daniel decía que era curioso, ¿no es cierto?, que cómo la izquierda estaban defendiendo el globalismo, eh, en razón de los aranceles del actual presidente norteamericano Donald Trump. Y claro que es curioso, es muy curioso escuchar a esa izquierda, ¿no es cierto?, globalista. Es muy curioso escuchar a esa izquierda que guardan silencio frente al tema de Gaza. Es muy curioso escuchar a esas izquierdas que guardan silencio frente al tema de Siria. Es muy curioso que el Papa Francisco se haya atrevido a ser crítico con el tema ruso y la izquierda pareciera ser que guardan silencio frente al tema de lo que Larry Johnson, un ex analista de la CIA, programa de hace 2 días atrás, en, del juez napolitano, viene y dice: 32 años del intento del gobierno norteamericano de desestabilizar la Federación Rusa a través de Ucrania. 32 años. Una política sostenida. Y en donde él dice que en ese sentido el gobierno de Donald Trump tampoco queda libre, porque era una propuesta de largo plazo, donde están involucrados demócratas y republicanos, porque ahí la idea, ¿no es cierto?, era resquebrajar
a la Federación Rusa. ¿Y cómo lo hicieron, no es cierto? Rompiendo internamente la propia sociedad ucraniana a través de ONG, a través de fortalecer sectores nazis. Por eso el golpe del Maidán es un golpe de Estado. Y lo dice Larry Johnson, este analista o ex analista de la CIA. Pero eso, desde acá, hay un silencio muy grande, muy profundo. Y el problema es que nuestras izquierdas también entran en una situación de confusión frente a ese tipo de temas. Porque, por otro lado, ¿no es cierto?, está todo este golpe mediático. En Brasil en este momento, ¿no es cierto?, está preparando todo para el BRICS. Hay una entrevista potente que da el canciller Lavrov a O Globo, de la que se Sí, está comentando muchísimo, salvo en Chile, por supuesto, sí, claro. salvo en Chile. O sea, a nivel mundial esto genera ruido y se replica y se analiza, pero acá parece que no existe. Y entonces O Globo pregunta sobre las condiciones necesarias que Rusia necesita para sentarse a una mesa de negociación. Y, y el canciller viene y dice que la primera exigencia, ¿no es cierto?, obvia, es que eliminen la prohibición que todavía existe de negociar por parte del gobierno de Zelensky. Prohibición que, ojo, nace después de que se bajaron de las negociaciones del año 2022 en Turquía. De ahí nace esta idea, ¿no es cierto?, de autoimponerse eh, este, esta especie de prohibición legal. Bueno, si esa prohibición legal existe, es muy difícil negociar, pero además de eso establece claramente, sin dar ningún paso atrás, que los territorios que hoy día la Federación Rusa ha ido adquiriendo, ya sea por votación o ya sea en el terreno de operaciones, esos territorios corresponden a la Federación Rusa y esos no se transan. Y también ha dicho, ¿no es cierto?, que el proceso de desnazificación tiene que continuar. Y también ha dicho basta a la extensión de la OTAN hacia el este. Y esos elementos están sobre la mesa. Y sobre eso hay un silencio. Un silencio poderoso de los medios globalistas, de nuestros medios internos. Es cosa de ver cómo ayer analizaban los 100 días, perdón, del gobierno del presidente Trump. Pareciera que era un coro común, incluso con Sí, los elementos, así con esto, las críticas estas, eran las mismas. Y es sorprendente. Uno cambiaba los canales y no, 100 sí, días lógico. y esto, y esto, y esto, y se repetía. La misma, eh, la misma retórica, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, Sí. entonces uno se da cuenta de cómo hay el manejo desde ese punto de vista. Y fíjate que eso es lo que nosotros tenemos que analizar en el fondo, desde la izquierda, desde los sectores que queremos hacer transformaciones, de lo que significa esto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista global, desde el punto de vista geoestratégico, desde el punto de vista geopolítico. O sea, eso, si esos elementos no están sobre la mesa, es que es muy difícil. Yo lo veo muy complicado. Lo veo incluso casi infantil, de un infantilismo peligroso. Bueno, Andrés, Ahora, Omar, yo creo que sí, y te agrego lo siguiente. Primero, o sea, no estamos hablando de la derecha, no estamos hablando de eso, no estamos hablando del centrismo. No estamos hablando de la gente que se la jugó por el pacto transicional cuando una de sus razones era como cayó el socialismo real, se acabó todo eso y ahora aquí en adelante Fukuyama, ¿no? O sea, reforma al capitalismo, el fin de la historia, en fin, todo eso. No, no estamos hablando de esos sectores, estamos hablando de otros sectores. Y yo creo que en estos otros sectores que se dicen de izquierda, lo que hay no es una renuncia, es un cambio de política.
Es un cambio de política, porque desconocer o pretender desconocer la existencia de los BRICS en la dimensión que tienen, desconocer lo que significa la reunión de CELAC en Honduras, la última, donde lamentablemente fue una de las reuniones donde más presidentes y presidentes hubo de todo el continente, de las que ha tenido CELAC. Y lamentablemente Chile no tuvo una delegación a ese nivel, no la tuvo. Eh, Desconocer la importancia que tiene la interacción económica de Chile con China y con la región, o negarla o pretender creer que aquí puede haber una tercera vía donde nosotros no nos vamos a alinear con ninguna potencia, de verdad es una justificación a una política estratégica que en realidad finalmente termina siendo parte de esta disputa, de esta contradicción fundamental, de estas tensiones, pero a favor de quienes hoy día siguen empujando el capitalismo salvaje, especulativo y financiero en todo el planeta. Y que son los mismos que han cometido el genocidio y siguen cometiendo el genocidio terrible que ya no tiene nombre, ya no tiene nada, en Gaza, en Siria, en Yemen, y lo van a volver a hacer en nuestra región si es necesario. Lo van a volver a hacer. Entonces, yo lo que creo que tú tienes razón y con eso cierro, Omar, con lo que decía al comienzo, cuando López Obrador hace un análisis respecto del resultado en Argentina. En Argentina, amigas y amigos, votaron 8 de cada 10 obreras y obreros por Milei. Y cuidado que empecemos con la tonterita del facho pobre, que no entienden, que no saben lo que se... no, por favor, por favor. Lenin, con mucha humildad y convicción lo digo, Lenin, cuando una persona de izquierda revolucionaria o que se dice de izquierda revolucionaria empieza a hacer eso, Lenin es mejor que se vaya para su casa, o sea, mejor que se vaya para su casa. Porque son masas de personas que la pasan mal y que han visto que lo que ha ocurrido en este caso en Argentina con gobiernos progresistas, con gobiernos que se plantean desde izquierda, simplemente no pudieron o no quisieron o que en fin tuvieron las dificultades y terminaron votando por Milei. Y terminaron votando por Milei. Entonces yo lo que creo es que aquí en Chile tenemos también ese tremendo desafío. Y en política internacional, a mí me parece que no se está yendo en la dirección que se debiera ir en función no de la izquierda, ni siquiera el Partido Comunista de Chile, por favor. Cuando nosotros hemos planteado que Chile tiene que con urgencia entrar a los BRICS, estamos pensando en el Estado Nacional chileno, en el Estado Nacional chileno, incluidos los empresarios, incluido todo, en su soberanía, en su proyección de futuro. Eh, Tantas veces hemos puesto como ejemplo el famoso puerto que se iba a construir en el norte y que ahora se Chancay. construyó en Chancay, en Perú. Tantas veces, pero no hay caso. O sea, aquí hay intereses cerrados, incluidos llamados sectores progresistas, que no es que no vean, Omar, es que yo creo que tienen otra política y eso hay que decirlo así, tal cual. Tienen otra política. Y hay que debatir esa política, claro que hay que debatirla, pero hay que partir de la base que es otra política. No es que haya un error, no es que omitan, no, es otra política. O sea, las llamadas pseudo izquierdas globalizantes no son izquierda. Gradualmente van renunciando al objetivo socialista, gradualmente y de una manera por aquí por allá se agarran de que, bueno, pero como en Irán se violan los derechos humanos, entonces nosotros no podemos estar con Irán. Pero como en Siria era una dictadura, entonces no podemos estar con Siria. Ah, pero como en Yemen hay una dictadura militar, tampoco podemos estar con Yemen. Entonces no queda nada. Y No, sí, como Cuba disculpa una por hablar. dictadura, como Nicaragua una dictadura, Sí, como Venezuela una dictadura, no queda nada. sí. Al final es una forma bastante oblicua, pero que es evidente y es explícita, no de renunciar, de mantenerle el camino a una política estratégica ya pro-imperialista e imperialista, otanista, porque la verdad es que en Europa hace muchos años atrás, también hubo unas izquierdas que tomaron la decisión de ingresar a la OTAN. Sí.
Y miren lo que está en esa izquierda, prácticamente desaparecida. Hoy día, mirando lo que está haciendo la OTAN, no saben cómo ubicarse, porque ya han hecho un camino. Ahora, esto implica que, o sea, porque la trampita es, entonces quiere decir que Omar Sy y Andrés Lago están justificando la violación a los derechos humanos. Mira, po, mira mira la caricatura, pero la usan Y la van a seguir usando. y la van a seguir usando. Entonces, en este contexto es donde yo creo que se están jugando cuestiones cruciales para la humanidad y creo que el camino es tomar la ofensiva, empujar como empujaron el Ejército Rojo cuando puso la bandera, empujar como empujó el pueblo de Vietnam, empujar como lo ha hecho Cuba para mantener sus objetivos, empujar como lo hace Venezuela, como lo hace Nicaragua, como lo hace actualmente Rusia, como lo hace Yemen, como lo hace Sudáfrica, como lo hace Bolivia, empujar, empujar. Yo creo que en eso es necesario también tener voluntad política, no solo un tema de estado de ánimo, sino que de voluntad política, porque la voluntad política se juegan cosas muy concretas. Por ejemplo, yo digo el tiro, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta tensión brutal que hay en el mundo respecto del tema de los BRICS, del sistema monetario y del litio? Te pongo tres cosas concretas. ¿Vamos a seguir subordinándonos al FMI? ¿Vamos a seguir aceptando las presiones norteamericanas que son las que son? ¿Eso es en función del interés nacional del Estado chileno o porque favorece a las transnacionales y a las corporaciones financieras que operan en Chile, que tienen más del 75% de la economía chilena bajo su propiedad? Eso es, eso es, y son cosas concretas que se están jugando ahora y no en 2, 3, 4 años más, porque en 2, 3, 4 años más las cosas pueden ser incluso muy distintas a lo que son actualmente, muy distintas, porque las cosas son muy dinámicas a nivel planetario y a nivel regional. A nivel planetario y a nivel regional. Creo que por eso, Omar, tú tienes toda la razón. Yo creo que el tema del globalismo, el tema de lo que decía Daniel Jadot, hay que trabajarlo fuerte, porque ahora sí que cierro. Uno no le puede pedir de una posición de izquierda a un pueblo que sea antiimperialista si los propios sectores de izquierda hablan poco o casi nada del antiimperialismo. Si el antiimperialismo es construcción de conciencia. O sea, hoy día lo que tenemos es una masa hegemónica, medio hegemónico, sectores políticos que se dicen incluso de izquierda, que todos los días te están diciendo que ya no existe el imperialismo. ¿De qué están hablando? Es patético, ¿eh? Pero es así. Es más, yo te diría, Juan Andrés, que es muy difícil para la izquierda confrontar un debate serio, porque uno escucha muchas críticas, sobre todo desde acá de Chile, en torno a la figura de Francisco. Pero fíjate que Francisco solidarizó con las mujeres saharauis, mientras algunos de los nuestros andan viajando a Marruecos y viajan y visitan lugares donde se está practicando limpieza étnica. Es muy complejo, Muy complejo. es muy duro, Muy complejo, sí, es sí. muy duro. Entonces, yo tengo la impresión de que se necesita una reflexión muy profunda, se necesita un proceso de autocrítica muy fuerte y se necesita un proceso de formación también mucho mayor, mucho más amplio, mucho más profundo. Bueno, quisiera, Vamos, vamos al poema. quisiera terminar mira, traje a colación a un viejo hermano de la poesía peruano, don César Vallejo, ¿qué más, qué menos que César Vallejo? Ayubaya, Ayubaya. Fíjate que hay un texto de él que encontré y que creo que está bien como para cerrar esta entrevista, esta conversación, que es la que tenemos nosotros semanal. Voy a hablar de la esperanza. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico,
como maometano ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre, ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni maometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo, hoy sufro solamente. Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo que no tuvo ya causa ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase de ser su causa? Nada es su causa. Nada ha podido dejar de ser su causa. ¿A qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es el viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si me hubieran cortado el cuello de raíz, mi dolor sería igual. Si la vida fuese, en fin, de otro modo, mi dolor sería igual. Si la vida fuese, en fin, de otro modo, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba. Hoy sufro solamente. Así nomás. El Así gran nomás, César Vallejo. Vallejo, ni más ni menos. Oye, me recordé, Omar, perdona, Dime. a propósito de este poema tan fuerte, eh, los videos y las declaraciones del oficial Crespo, Sí. y las imágenes y los videos de ese joven que para mí es un héroe y que desde una humildad tremenda, las pocas veces que he podido conversar con él, que quedó ciego, y que algunos siguen hablando del octubrismo con un desprecio por quienes como él, porque fueron miles y miles y miles y tal vez millones los que se jugaron el pellejo para que este país fuera un poco mejor en cosas de pervivencia. Yo creo que este poema que tú leíste es un homenaje inmenso a este joven psicólogo ciego y también no un homenaje, sino que un desprecio ético a ese oficial que sigue diciendo que reivindica todo lo que hizo, como lo que dijo Matei, como lo que dicen otros que niegan que exista un genocidio en Gaza, como los que siguen tratando de ocultar el- la desaparición de trabajadores portuarios, de trabajadores pesqueros, en fin, ojalá que esta crisis ética y profunda que tenemos, este tipo de poemas, algo nos ayude. Gracias, Omar. Que estés muy bien. Chao, Nos chao. Nos vemos. vemos la próxima Chao, semana. chao. Nos vemos. Chao.